Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En esta ocasión, pues vamos a dejar la clase grabada, dado que estamos en apertura académica. Es un evento donde todos los profesores debemos estar y, por supuesto, no puedo asistir a esta clase, pero la dejaré grabada y daré espacio a preguntas y observaciones que puedan tener vía telefónica o correo electrónico. Así que veamos. Al entrar al curso Pensamiento Pedagógico, estamos en la unidad número 1. En la unidad número 1 damos una pequeña introducción a ese pensar pedagógico. Ya hablamos un poco de la educación por competencias y la formación de docentes y la formación en general. Y esto nos da un abrebocas de lo que significa pensar la educación, para dónde vamos, el por qué hacemos lo que hacemos. Ahora hay una actividad para el día 25 de febrero llamada Imaginario Conceptual. La encontramos en este link. Imaginario Conceptual es un mapa, una parrilla, una guía que me permite a mí cruzar miradas de varios autores en referentes a un tema, a un tópico. En este caso, vamos a mirar el imaginario conceptual pedagógico. Así que nos proponemos realizar una revisión conceptual sobre referentes básicos que se requieren para la aproximación del saber pedagógico. De manera que durante todo el curso y la especialización vamos a hablar todos el mismo idioma. Como les decía, está para el 25 de febrero, todavía tenemos 20 días para resolverlo. Así que les animo a que lo trabajemos desde ahora. Para eso hemos dejado una rúbrica en Word, la pueden descargar y al abrirla encontrarán una evaluación de la elaboración de ese imaginario conceptual. Deben diligenciar una parrilla como la tenemos acá, con 13 conceptos. Sistema educativo, deben averiguar qué es modelo educativo, modelo pedagógico, qué definen los autores sobre principios pedagógicos, sobre teoría pedagógica, enfoque pedagógico, corriente o tendencia pedagógica, discurso pedagógico, saber pedagógico, que no es lo mismo, práctica pedagógica, competencia pedagógica, estrategia pedagógica y proyecto pedagógico. Esos son los conceptos básicos que debemos trabajar o que debemos manejar aquellos que trabajamos en educación. Para eso, la actividad le facilita a usted una parrilla, una matriz, una tabla, donde vamos a cruzar el concepto con lo que dicen 3 autores mínimos. Encuentran más autores que a ustedes les parece que son importantes, los pueden colocar ahí. Los autores, qué diferencias y qué similitudes se encuentran entre aquellos autores, entre esas 3 miradas, y vamos a llegar a una conclusión, es decir, qué definimos, qué defino yo a partir de eso que leí. Y ahí vamos a encontrar los 13 conceptos. Cabe señalar que las fuentes deben ser reconocidas. Aprovechen y buscan en EBSCO, en los recursos bibliográficos, en la biblioteca digital, recursos que al principio, en la primera sesión, hablamos que tenemos disponibles para nosotros. Está además, van a encontrar en este archivo la rúbrica y los puntajes para cada uno de los ítems o de criterios a evaluar. Bueno, para esta actividad, si ustedes quieren, lo pueden hacer en equipos máximo 3 personas. Máximo 3 personas. Esto es lo máximo. Ahora, les invito a que hablemos un poco sobre un tópico educativo.
Bien. Hablemos un poco sobre el currículo. Hagamos una retrospección. Y durante estas primeras clases vamos a ver algunas características importantes, por supuesto, que nos ayudarán a reflexionar sobre el papel de los formadores y sobre algunos principios básicos que debemos tener en cuenta en el aula, por supuesto, en el accionar docente. Hablemos un poco del currículo, hagamos una retrospección. Ellen White, en el libro La Educación, página 29, hablando de la educación, dice que esos principios de la educación son inmutables. Esto quiere decir que los principios de la educación no cambian, son los mismos desde el principio. Y son los mismos porque son los principios del carácter de Dios. Si creemos en Dios o no creemos en Dios, la cuestión es que Dios es inmutable, no cambia, independientemente de las creencias que tengamos. Por tanto, la verdadera educación busca ese conocimiento de Dios. Bien lo dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el principal esfuerzo del maestro y su propósito constante han de consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios. ¿Cuáles principios? Los principios del carácter de Dios. El maestro que acepta esta meta es un verdadero colaborador con Cristo y con Dios. Independientemente lo que profesemos, independientemente lo que creamos, es indudable pensar que debe existir, es innegable pensar que debe existir un objetivo superior al de la educación, en el cual nos planteamos que la educación debe ser para disfrutar la vida mientras nos morimos. Debe haber algo más allá, debe haber algo que esté más allá de la muerte, que sea para la eternidad. Preguntémonos, ¿qué tal que la muerte sí se pueda vencer? ¿Qué tal que el afán cultural y social de transmitir los conocimientos porque necesito que mi memoria perdure? ¿Qué tal que algún día no tenga ese afán porque perduraré y puedo contar mis historias a muchas generaciones porque no conoceré muerte? En ese pensamiento utópico, pero real, podemos entender el por qué cuando se cree en un Dios eterno, se piensa en un carácter eterno. Y los principios de la educación entonces no solamente abarcarán esta vida, sino también abarcará la eternidad. Por eso es tan importante la educación. Por eso, nosotros como Corporación Universitaria Adventista nos tomamos tan en serio el acto educativo, porque pensamos que la educación no solamente es para esta vida, sino que trasciende para la eternidad. No solamente forjamos caracteres de estudiantes, de jóvenes, de profesionales, para esta vida, para un servicio en la sociedad actual, sino también para un servicio eterno, porque pensamos que tendremos vida eterna. Sin embargo, permítanme compartir algunas ideas, independientemente creamos en Dios o no. Simplemente busquemos algunos principios que los encontramos a través de la historia y que pueden ser aplicados en nuestras aulas, en nuestra comunidad educativa, en nuestro accionar. Vamos un momento al jardín del Edén. Como ustedes saben, toda escuela, decíamos la semana pasada, toda escuela surge en un contexto y para atender las necesidades de dicho contexto. Pues veamos un poco lo que dice la Biblia con respecto al contexto histórico en el Edén. Estamos hablando cerca de unos 6.000 años. ¿Cuál es la exigencia contextual
¿qué exige el ambiente? ¿Qué exige la realidad? ¿Qué exige el contexto para que nazca la escuela? Recordemos un poco el proceso creativo. En Génesis capítulo 2, si quieren lo pueden leer, repasar en sus casas, Génesis capítulo 2 amplía esa creación del hombre. En el capítulo 1 lo que hace es una descripción de la formación y de la creación en la tierra. Recuerden que Dios, para el pensamiento hebreo, para el pensamiento cristiano, Dios toma polvo, hace barro, toma al hombre y lo forma. Y una vez lo forma, entonces le muestra, le dice, el hombre ve, despierta, ve, empieza a llamar los animales por colocarle nombre a los animales porque es una función que Dios le coloca, empieza a cuidar el huerto y al observar los animales se da cuenta que hay algo que le falta. El relato dice que el hombre duerme, Dios lo hace caer en un sueño profundo, separa una costilla de él en ese sueño y forma a la mujer, su ayuda idónea, su pareja. Entonces cuando despierta, Adán ve a su mujer, la mujer despierta, ve al hombre, ven el mundo, abren los ojos y también ven a Dios. Ven a alguien que le está diciendo, mire, yo los creé, pero ellos no vieron nada. Así que Dios les empieza a explicar quién es Él, cuáles son sus reglas, cuál es la posición de ellos, porque ellos ahora son criaturas y deben creer que son criaturas. Les pone oficio, les pone un trabajo, les dice, labren la tierra, cuiden el huerto, pónganle nombres a los animales, relaciónense con el medio ambiente, relaciónense con Dios, en el día sábado, por ejemplo, relaciónense entre ustedes mismos, porque dice, y será el hombre y la mujer una sola carne. Relaciónense con sus familiares, porque dice, mire, de aquí en adelante, el hombre dejará a su mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces miren cómo en esta literatura hebrea y en este pensamiento cristiano, Dios genera unas pautas de convivencia. Unas pautas de convivencia con el ambiente, unas pautas de convivencia con animales, con todo el ambiente, con la pareja, con otro ser humano, unas pautas de convivencia en el matrimonio, unas pautas de convivencia con la familia y unas pautas de convivencia con él mismo, de su cuidado, del respeto. Así que hay unas exigencias contextuales. Imagínense, está recién creado y ahora, ¿qué se necesita en eso recién creado? Lo primero que se necesita es que el hombre debe ser consciente de quién es su creador y que ellos son sus criaturas. Recuerden, ellos no habían visto, pero necesitaban creer que esa persona que vieron cuando abrieron los ojos era su padre y los había creado. Y como los había creado, también necesitaban conocer sobre las obras de su creador. Por eso les dijo, colóquenle nombre a los animales. Es decir, hagan un estudio taxonómico para poder colocarle nombre a los animales, entre otras cosas. Además de eso, el Edén exigía un cultivo y un cuidado de la tierra. Había una exigencia contextual del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la tierra. Y estas exigencias contextuales de alguna manera son muy parecidas a las que tenemos nosotros hoy. Necesitamos conocer quiénes somos nosotros, en qué lugar del mundo estamos,
¿Por qué estamos? ¿En dónde estamos? Si tomamos las palabras de un filósofo contemporáneo, diríamos el Dasein. Es decir, el ser está, el ser sabe que está, el ser sabe que es consciente. Y es una necesidad contextual, contemporánea, pero también es una necesidad que se refleja en este relato hebreo. Además, ellos debían reconocer esa situación nueva llamada pecado, porque en el contexto, mientras se creaba, aparte del mundo, estaba generándose una tremenda revolución, por decirlo de alguna manera, en mal sentido la revolución, por supuesto, del pecado. Alguien se había revelado, Luzbel se había revelado, y ellos necesitaban conocer esa situación. Ahora, si hacemos una extrapolación, podemos decir que hoy tenemos la misma exigencia. Necesitamos, el contexto histórico nos llama a conocer qué es lo conveniente, qué es lo bueno, qué es lo malo. Es una exigencia contextual. Los chicos hoy están creciendo sin esa diferencia clara de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por eso tenemos esos problemas de identidad tan tremendos. Los problemas de no sé qué hacer, qué va a pasar con mi vida, para dónde debo de ir. Porque no hay una claridad en el rumbo, en quién es el ser humano, para dónde va, de dónde viene y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque eso ya es, la línea es invisible entre lo que es correcto e incorrecto. Todo se lo achacamos a la cultura y la cultura no tiene a veces la culpa. También necesitaban desarrollo de la fe. ¿Qué es el desarrollo de la fe? Creer. Creer la palabra, lo que dijo el Creador. Yo los creé. Ellos debían creer porque no habían visto. Y es una exigencia contextual. ¿Saben? En la actualidad también tenemos una exigencia parecida. Ya no confiamos en la palabra del otro. Ya no educamos para confiar en el otro, sino al contrario, en la desconfianza, porque el mundo lo exige. Pero qué bueno sería vivir en un mundo donde la confianza reinara y no fuera traicionada, ¿verdad? Ese desarrollo de la confianza en su creador, entonces va a devenir en el desarrollo de una obediencia por la fe, en el desarrollo de una plena confianza desde la relación con Dios. Entonces, a esas exigencias contextuales surgen una respuesta de una escuela. Hay alguien que le llamo el enemigo, porque ese fue el que se rebeló, según el texto hebreo, se rebela y genera una escuela. Es decir, no una institución como la conocemos ahora, con paredes y demás, sino una institución más abierta, una institución fuera, extramuros, sin muros, pero que funciona porque se instituye, se pretende ser institución y se logra instituir. Logra su cometido de ganar adeptos y de continuar a través del tiempo. Así que hay una educación que alguien ofrece para ese mundo, para esas exigencias contextuales. Si ustedes leen el relato de Génesis capítulo 3, la caída, se va a dar cuenta que existe lo siguiente. Recuerden, crean al hombre y la mujer, le dan todas las reglas, le dicen, mire, no coman de este fruto, coman de todos los del huerto, pero de este no coman, ese es mío. No tenía nada especial, no era algo diferente, simplemente era un reconocimiento de quién es Dios, que Él es el dueño. Y como prueba de que es el dueño, simplemente le dice, mire, pueden comer de todo menos de eso. Entonces,
el que se rebeló, como Adán y Eva ya sabían que había una rebelión, no se presenta en su forma, sino que se presenta en la serpiente. Y mediante la serpiente empieza a hacer unas preguntas. ¿Con qué Dios os ha dicho? No moriréis, sino que sabe que el día que Él comiere ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Preguntas como estas empiezan a cautivar a Eva. Lo primero que hace la escuela del enemigo es un conocimiento a partir de la desconfianza. Es muy parecido a como nos han dicho hoy que debemos aprender desde la desconfianza. Y como se aprende desde la desconfianza, la fe no es necesaria. Por eso es tan extraño que en un curso de especialización se hable de la fe. Porque sencillamente el conocimiento llega desde la desconfianza. Y la fe no se hace necesaria. Por tanto, Dios no es necesario. Dios no es necesario en la escuela, así que lo sacamos de la escuela. Está prohibido hablar de religión en la escuela, hablar de Dios en la escuela, está prohibido. Porque no es necesario en la escuela. Porque es que el ser humano puede conocer por sí mismo el bien y el mal. Y tenía la razón, ustedes van a conocer el bien y el mal. Y conocieron el mal, porque el bien ya lo conocía. Por tanto, en esta escuela se habla de un ser autosuficiente. El conocimiento entonces es de origen tangible. Usted lo puede hacer. Venga, tome del fruto que usted podrá ser como Dios. Y es un engaño que la escuela actual pretenda que a través de un simple conocimiento nosotros podamos ser más que mortales. Ni siquiera a esta esperanza llega la escuela actual. Simplemente se dice que educamos para toda la vida y luego morir. Porque no hay nada más. Por eso el ser humano puede ser autosuficiente. Y el origen del conocimiento está en lo tangible. Si usted no lo puede medir, si usted no lo puede tocar, si usted no lo puede palpar, no lo puede probar, no lo puede oler, no lo puede experimentar, no lo puede comprobar, entonces no existe. La razón entonces es suficiente. No fe, no creencia, solo razón, únicamente la razón. Los sentidos, entonces, serán suficientes. Los sentidos son suficientes. En este relato, entonces, hablamos de un profesor que utiliza el sofisma. Aquellas palabras que aparentemente son verdad, pero resultan ser algo totalmente contrario a lo que se quería. Por ejemplo, les dijo: ustedes serán libres, no van a morir. Y morimos y somos esclavos. Totalmente diferente. Es una educación que controla, que subyuga, porque ahora esta pareja en el relato hebreo se vuelve esclava de aquel que le dio el fruto, esclava del enemigo. En esta escuela la competencia es fundamental, la lucha por el poder es fundamental, el querer ser como otro, el querer ser como el que está arriba, el no aceptar un dominio, sino querer siempre dominar. En esto consistió también la tentación a Eva, el querer alcanzar un dominio sobre todo, porque quería ser como Dios. En el caso de Adán, pobrecito, fue peor, porque en el caso de Adán no fue
por tener dominio. Adán fue porque simplemente quiso hacerlo por estar enamorado de Eva y desconfiar del poder de Dios. En esta escuela se trata al estudiante como ciego. Por eso dice, es que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos. Y recomiendo que lean ese relato fabuloso, Génesis 2 y Génesis 3, y vean la comparación de las dos escuelas. Serán abiertos vuestros ojos, son ciegos, son sin luz, es decir, alumnos sin luz. Por tanto, la ley moral no es necesaria. La conducta la estima nuestra razón. No es necesario la moral, simplemente lo que dicta nuestra razón, y nuestra razón lo dicta lo que es contextual. Por tanto, la conducta es contextual. Los principios entonces empiezan a moldearse de acuerdo al contexto. Y lo que está mal, lo que es errado, lo que está malo, no existe. Lo que existe es una adaptación al contexto. La educación entonces divide, la educación entonces separa, la educación entonces estratifica. Actualmente, ¿la educación divide? ¿La educación separa? ¿La educación estratifica? Quiero ver cuántos hijos de senadores o del presidente o demás están estudiando en colegios públicos, o al menos en universidades colombianas, así sean privadas. Porque es que algunos de estos principios, aunque son extraídos de la Biblia, son tremendamente poderosos y son tremendamente aplicables a nuestro contexto. En ese tipo de educación, el aula fue el Edén, y la dialéctica, la pregunta, sacar la verdad que está allá a partir de preguntas, fue el método. Simplemente el aula es un medio y la dialéctica es otro medio, no por eso son malos, simplemente fueron empleados para un propósito. Ahora, ¿qué aprendimos en Génesis 2? ¿Qué principios hay? Lo primero que podemos ver es que existe un maestro, un profesor, que se acerca al estudiante. Ese maestro, Dios, enseña desde la cercanía, desde el amor, desde la relación. Fíjense que él, en el relato hebreo, no solamente dice, existan los pájaros, haya hierba, existan los peces, sino que cuando llega al hombre y a la mujer, Dios se toma el momento, se arrodilla, toma del polvo y lo forma. Saben, queridos compañeros, para los que creemos en Dios, esto es algo supremamente importante. Porque hablamos de un Dios hebreo, de un Dios que no es lejano a sus criaturas, sino que se arrodilla siendo todopoderoso, se arrodilla y toma el tiempo para formarnos. Y esto habla de una gran lección en la pedagogía. Nosotros en el pedestal, nosotros en el nivel superior, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestro trato con respecto a los estudiantes? Somos capaces de arrodillarnos a su nivel, de formarlo porque se equivoca, de tomarlo con paciencia, con amor, e irlo formando desde la relación, desde el amor. Indiscutiblemente, creamos o no en Dios, es un principio fundamental en la pedagogía. La relación, la enseñanza desde la cercanía, la enseñanza desde el amor, la enseñanza desde la relación con el otro, saber que el otro es importante y darle valor a ese otro. En esta primera escuela, el aula es el Edén y la naturaleza se convierte en el libro de texto.
Además del Señor hay unos tutores angélicos. Los ángeles vienen y hablan con ellos. Y algo tremendamente importante, mientras la serpiente le dijo, mire, es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, les oculta cosas, Dios le ofrece una educación para que sean libres y para que vivan por siempre. Mientras aquellos que ofrecían una educación para la libertad, realmente desde el sofisma ofrecieron una educación para la esclavitud. Y le debemos todos esto. Todos nosotros estamos matriculados en esa escuela. O al menos tenemos parte en esa escuela. Algo interesante de aquellos educadores que hablan desde la educación cristiana es que ven al otro, ven al niño, ven al chico que llega al aula, ven al joven que llega, ven al profesional que llegan, los vemos a ustedes que están al otro lado de la pantalla, los vemos como personas que fueron creados a la imagen de Dios, es decir, personas que tienen tremenda importancia, que son invaluables, que no tienen precio. Una vida que no tiene precio y que son tan supremamente importantes que ese Dios que nos creó ahora nos ofrece la salvación. Eso es un principio pedagógico tremendo, poderoso. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquellos que realmente quieren educarse, quieren formarse y que vienen a nuestra aula en busca de la verdadera educación? ¿Qué principios escogerá usted para tratarlo, chicos? ¿Una educación desde la desconfianza? ¿Una educación desde el sofisma? ¿Una educación desde la esclavitud? ¿De formarlos para que vivan esta vida y sean esclavos de un sistema? ¿O una educación desde la libertad? Estudio de la naturaleza, responsabilidades morales y obligaciones. Es importante que el joven estudie desde un ambiente natural. Nuestros jardines infantiles, nuestras escuelas están repletas de plástico, repletas de metales, de pintura, de plomo, de químicos, porque ya el niño está en una silla anclado, pero no en un árbol bajando un mango, comiéndose una guayaba, siendo niño. Se estudia en la naturaleza. Si querían ver una flor, iban y veían la flor. Es un estudio práctico, un estudio dinámico desde la experiencia, y es un principio pedagógico para nosotros hoy. Enseñar desde la práctica, desde el tocar, desde el conocer, desde el aire, respirar, ver el verde, caminar, palpar, tocar, gozar la escuela. Pero ahora se nos enseña que las flores son rojas o amarillas y así se pintan, cuando lo primero que deberíamos hacer es conocer la naturaleza, no viceversa. También se educa desde unas responsabilidades morales. Qué difícil es la educación hoy, cuando el chico no tiene ninguna responsabilidad y se les da miedo a los docentes, a veces son docentes, llenos de miedo, de temor, porque vale más un empleo que decir qué es lo correcto o lo incorrecto en el estudiante. Ellos necesitan de nosotros, necesitan que nosotros les digamos cuál es el camino, le acompañemos, caminamos. Él no tiene edad, cuando son niños no tienen edad para decir, este es el camino que debo escoger. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de guiarlos, pero eso a los padres se les ha olvidado y eso a los profesores también se les está olvidando. También se educa desde las obligaciones, ¿saben? Cuando estudié mi secundaria en el colegio, me enseñaron modistería, me enseñaron panadería,
sistemas, mecanografía en ese entonces también me enseñaron. Me enseñaron a barrer, me enseñaron a trapear, me enseñaron a hacer pan. Y cuando volví a ese mismo colegio a trabajar como profesor, los mismos padres de familia decían: mi hijo no será panadero, mi hijo no será costurero, mi hijo no va a aprender barriendo la escuela ni haciendo aseo. Y qué terrible educación, qué terrible equivocación al quitar esto del currículo. Porque esto, si bien es cierto, no iban a no iban a vivir de barrer o trapear. Sí les enseñaba a vivir en el aseo, en el orden, a respetar, a cuidar. Les iba a enseñar tareas tan fáciles en la vida como cogerle el dobladillo a un pantalón, el ruedo, o poner un botón. Qué lástima que a veces se educan jóvenes demasiado blandos, que no están preparados para la vida. Y eso nos lo enseña la educación en el Edén. Se evita el ocio. El ocio, me refiero a esos momentos que no se está haciendo nada y que se desaprovecha el tiempo. Una madre de familia se acercó a las instalaciones del colegio donde trabajaba y le preguntaba al coordinador de disciplina: yo no sé por qué mi hija, decía ella, no sé por qué mi hija no rinde en el estudio si le doy de todo. Ella no tiene que hacer nada sino estudiar y no sé por qué no rinde. Pues este señor sabio le dijo: pues por eso es que no rinde. Genera un cronograma donde ella lave su ropa, arregle su cuarto, tenga algunas responsabilidades en casa, que le ayude a la mamá. Y esta señora lo hizo. Al cabo de unos meses, en el colegio podemos ver cómo la niña subió en sus notas. Era una persona más ordenada, más feliz, porque de alguna manera en su vida había orden. Había puesto en marcha este plan. Y es que el trabajo físico en el Edén era un trabajo que fortalecía el cuerpo, fortalecía la mente y fortalecía el carácter. ¿Cuánto hemos olvidado el desarrollo físico de la persona? La educación era un motivo de deleite. La ciencia estaba integrada, no separada, sino se veía la realidad desde un todo. Y entonces permítame concluir diciendo que el ideal para las generaciones es el estudio de la palabra, porque es donde se conoce a Dios, y el estudio de la naturaleza, que es donde también conocemos parte del carácter de Dios. De antemano, muchas gracias por su asistencia, gracias por observar este video y espero que sus reflexiones no se hagan esperar. Quedo atento. Muchas gracias. Hasta luego.